Esta enseñanza tiene como título El justo juicio de Dios. Hace unos días, una ovejita de acá de la iglesia me comentó un caso de injusticia, el justo juicio de Dios. Hace unos días, como le estaba diciendo, una ovejita acá de la iglesia me contó un caso de injusticia que le cometieron. Entonces, esta ovejita reclamó que le habían hecho injusticia, que eso no era justo. Entonces la persona que le había hecho el agravio le dijo: pero es que la justicia es muy relativa. La justicia depende del concepto que tenga cada uno. Para cada uno la justicia es una cosa, para otros la justicia es otra cosa. Lo que para unos es injusto, para otros es justo, y así sucesivamente. Que la justicia era relativa, y pues obviamente la ovejita no estaba de acuerdo con eso, porque pues cuando nosotros como hijos de Dios conocemos la justicia de Dios, sabemos que la justicia no es relativa, que cuando la justicia viene de Dios es una sola, no es relativa, no cambia con el tiempo, no depende de la condición o la circunstancia. Dios tiene sus leyes y sus normas, en todo tiempo son iguales. Los parámetros, el justo juicio de Dios siempre será igual para todas las personas y para todos los casos, porque Dios es uno y su ley es una sola. Él no cambia. Uno de los atributos de Dios es que Él es inmutable. ¿Saben qué quiere decir la palabra inmutable? Amén. Que Él no cambia, Él nunca cambia. Por eso, a pesar de que nosotros hayamos sido infieles, Él siempre permanece fiel, Él nunca cambia, Él no deja de ser Dios. Y el amor hacia nosotros no cambia, dependiendo de lo que nosotros hagamos, Él no cambia. A pesar de que nosotros hayamos sido malas personas, buenas personas, a pesar de nuestras buenas obras, de cualquier tipo de cosa, el amor de Dios no cambia. Así tampoco cambia la manera de Él juzgar al mundo. Siempre será la misma. Yo me puse a pensar acerca de esto de la ovejita y Dios me llevó a esta palabra en Isaías 28. Isaías 28, y vamos a leer del versículo 23 al 29. ¿David? Entonces ahí en Isaías 28, les había dicho de 23 al 29. Hay un título en la Biblia mía, que es la Palabra de Dios para Todos, una traducción moderna. Dice: el Señor es justo al castigar. ¿Cómo dice ahí bueno. ¿Cómo dice ahí el título? Muy bien, entonces vamos a leerlo. Dice: oigan ustedes, escuchen mi voz, pongan atención y escuchen bien lo que voy a decir. Cuando el campesino ara para sembrar, ¿lo hace todo el tiempo? ¿Se la pasa continuamente rompiendo y nivelando el terreno? Cuando ha nivelado el terreno, ¿no siembra el eneldo y esparce el comino? ¿No siembra el trigo en hileras, cebada en el lugar apropiado y en las orillas centeno? Dios es quien le enseña e instruye la mejor forma de hacerlo. Un campesino no trilla el eneldo con rastrillo ni hace pasar una carreta por encima del comino, sino que golpea el eneldo con una vara y el comino con un palo. El grano se tritura un poco para hacer pan. Se le pasan por encima las ruedas de la carreta, pero los caballos no lo pulverizan. Esto también viene del Señor Todopoderoso. Su consejo es magnífico, su sabiduría es maravillosa. Amén.
Dios, a través de este pasaje, nos enseña que así como cuando se trabaja en el campo, la tierra, miren que nunca se ara más de la cuenta, ¿verdad? Nunca se trata la tierra más de lo que debe tratarse. De hecho, cuando se le echan excesivos, ¿cómo se le dice? Abonos, fertilizantes, cuando se le hace demasiadas cosas a la tierra tiende a maltratarse y tiende a perder su capacidad fértil, o sea, pierde como ¿cómo les dijera? Como esas propiedades o esas capacidades para poder dar el fruto como debe de ser. Cuando uno tiene una planta, las plantas que yo tengo, yo sé que hay unos espacios para remover la tierra, para replantarlas, para hacer cosas, pero si yo me la pasara todo el tiempo replantando una planta, me la pasara todo el tiempo echándole mucho fertilizante, mucho abono, la planta se quema, ¿cierto? La planta terminaría marchitándose, terminaría dañándose, porque es más de la cuenta, ¿cierto? Porque estoy tratando con esa planta más de la cuenta. Dios hace un ejemplo muy claro en el caso del campo, del campesino. Entonces, ¿por qué Dios toma ese caso? ¿Por qué Dios toma ese ejemplo? Porque así como el campesino sabe hasta dónde ara, así como el campesino sabe hasta dónde trilla, así como el campesino sabe la manera como debe administrar la tierra, hasta dónde tratar la tierra, hasta dónde como limpiar y actuar sobre la tierra. Asimismo, Dios sabe hasta dónde aplicar el castigo. Dios me da una enseñanza tremenda acerca de esto, porque Dios nunca castiga más de la cuenta. Él tiene la justa medida del castigo, o sea, Él sabe hasta dónde debe tratar con la persona, hasta dónde debe tratar con nosotros. Él sabe hasta dónde afligirnos. En la palabra del Señor, en el libro de los Salmos, el rey David decía: nos has atribulado, has cabalgado sobre nuestras espaldas. O sea, imagínese usted un caballo andando encima de nuestra espalda. Pero el rey David lo decía por cuanto se sentía afligido por Dios, porque estaba pasando por una disciplina, estaba pasando por un trato de Dios. Pero en realidad Dios es justo, amén. Y Él tiene la justa medida del castigo para cada ser humano. Así como tiene la severidad del castigo de Dios, tiene una medida justa, también el tiempo en que aplica el castigo también tiene una medida justa. Dios me hablaba de estas dos cosas. Una cosa era la severidad con que castiga y otra cosa es el tiempo durante el cual aplica el castigo. Si Dios no fuera justo, si el juicio de Dios no fuera justo, entonces todo el peso de su juicio caería sobre nosotros y Dios ya nos hubiera destruido, ¿sí o no? Ya nos hubiera destruido. ¿Quién podría resistir todo el peso de juicio de Dios? He hablado con personas que dicen, que se han atrevido a decir que Dios les está tratando mal, que a Dios se le está yendo la mano en la disciplina o en el trato, que la cosa no es así, o que yo no me merezco que Dios me trate de esta u otra manera, que Dios me está afligiendo mucho, que se le está yendo la mano a Dios, o que Dios me está castigando más del tiempo que debería yo de ser castigado. Esas palabras son necias, porque cuando uno conoce el poder de Dios, a medida que usted conoce más sobre el poder de Dios, sobre la soberanía de Dios, Él con solo una palabra, así como creó los cielos y la tierra con solo una palabra que salió de su boca, con una palabra, con un suspiro, destruye, o sea, Él puede destruir todo el universo, ¿sí o no? Con un solo deseo, con una sola intención, Dios podría destruir todo el universo.
Entonces, si Él aplicara el juicio de verdad, como lo merecemos los seres humanos, si Él aplicara su justicia como la merecemos nosotros, ya nos habría destruido, habría acabado con todo esto, o sea, ya habría destruido todo esto. Mire, hay una parte que Dios me trae a memoria en este momento, y es en el libro de Génesis, en Génesis capítulo 6, cuando dice la Escritura que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, porque vio tanta maldad. Llegó al punto de la maldad en que aún los ángeles caídos, los demonios, se llegaban a los seres humanos y hasta engendraban hijos. La perversión sexual, la depravación, o sea, era tan horrible. Hubo una época en que y no es que ahora seamos menos pecadores, para nada. Ahora es peor la cosa. La palabra del Señor dice en Mateo 24 que por haberse multiplicado la maldad, o sea, que somos más perversos ahora que antes. Pero en aquella época fue tan horrible. Dios tomó una decisión maravillosa. Y fue que Él tomó la decisión de no destruir la creación. Él se hubiera podido hacer otra creación, ¿sí o no? Él hubiera podido hacer otra creación. ¿Por qué? Porque es que estábamos mal. En la depravación, en el homicidio, en tantas cosas. Pero Él pensó en dar una oportunidad. Y vemos a través de lo que sucedió con el diluvio, que Él le dio una oportunidad a esta generación, a esta raza humana, le dio una segunda oportunidad. Ahí fue cuando rescató a Noé y a su familia, cuando les dijo acerca de que construyera el arca. Y dice la palabra que al cabo de todos estos días de lluvias, como alrededor de 40 días, que encalló en una montaña que muchos, inclusive científicos que han descubierto en el monte de Ararat, en Turquía, una estructura en madera gigantísima, fosilizada, o sea, pegada ya en las rocas. Muchos dicen esa era el arca de Noé. Es una evidencia de que sí existió el arca de Noé. Y dice la palabra que cuando encalló allí y que cesó la lluvia, apareció un arco iris. Y Dios le dijo a Noé, que era como una señal de pacto, de que no iba a volver a destruir la tierra con agua. Entonces, mire que el juicio de Dios, a pesar de aplicar juicio, Dios tiene misericordia. Dios siempre tiene misericordia. A Dios nunca se le va la mano en la aplicación del castigo a la humanidad. Es importante que nosotros siempre entendamos esto, porque hay personas que se atreven a hablar acerca de que Dios es injusto. Vamos a Efesios capítulo 6, para que ustedes se den cuenta, en el versículo 4, ese mismo justo juicio o el castigo de Dios, el castigo de Dios que es justo, el castigo de Dios que es perfecto. Dios le enseñó también aún a los padres cómo castigar también a sus hijos. Entonces hay un consejo que Dios le da a los padres. Dice Efesios 6:4: padres, no hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlos con la disciplina y la enseñanza del Señor. En la versión Reina Valera dice que cuando se castiguen a los hijos no les provoquen a ira, o sea, no abusen, no le pegue más de la cuenta al muchacho, no maltrate más de la cuenta a su hijo. ¿Por qué? Porque en vez de corregirlo, en vez de edificarlo, ya lo está destruyendo. Entonces mire que Dios tiene ese concepto de hasta dónde, la medida del castigo, la medida de cómo debe reprendernos, de cómo debe corregir. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Por eso uno ve, una vez en un testimonio de un evangelista, el Loco Vitrina, que ese testimonio lo puede ver uno por internet, uno ve a este hombre
le decían el loco vitrina porque pues era un habitante de la calle que se enloquecía con la droga y se ponía a pelear con él mismo en las vitrinas de las cafeterías y las panaderías, entonces le decían el loco vitrina. Y este hombre a mí me impacta mucho que cuando él se tiró a la droga y al mundo fue a raíz de un resentimiento contra su mamá, porque ella, cuenta él, que un día ella le pegaba mucho y era un maltrato exagerado, o sea, era algo salvaje. Y un día llegó y le puso la plancha caliente en el pecho, se la puso y se rechinó y se rechinó toda la carne y quedó pegada del coso de la plancha. Y ese niño dice que nunca olvidó eso. Luego ya conoció del Señor, estando en la indigencia, llegó un evangelista, le habló del amor de Dios y eso rompió y quebró todo lo que el diablo había construido en él. Pero él habla de que lo que hizo ella, porque él hizo no sé, creo que fue que llegó tarde o rompió algo, fue un castigo desmesurado frente a lo que hizo el niño. Y eso lo destruyó. Y hoy en día hay mucha gente destruida por castigos que aplican los padres más allá de lo debido. Aún a los hijos Dios le enseña cómo deben ser castigados. Dios no dice que a los niños no se le deban castigar. Claro que sí. Porque dice en el libro de Proverbios, la vara de la corrección, ¿cierto? Apartará al niño de la necedad. ¿Cierto? La necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección lo apartará de él. Entonces, habla de la vara de la corrección, habla de que sí hay que castigar a los niños. Hoy en día en un mundo donde si usted le llega a levantar la mano a un niño ya lo están demandando y le están metiendo hasta cárcel, eso me parece a mí antibíblico, porque al niño sí hay que castigarlo, pero hay una justa medida en el castigo. Hay una justa medida, al niño se le corrige, pero con sabiduría y amor de Dios hasta cierto punto. Entonces, mire, Dios es tan consciente de que hay una medida del castigo que aún al niño Dios le enseña a los padres cómo castigarlos. Juzgar a Dios desde la perspectiva humana, como la filosofía. La filosofía es la interpretación humana del mundo y su razón de ser. Por eso la gente dice, el hombre natural que no discierne las cosas del Espíritu, como dice en 2 Corintios 14 y 15, el hombre natural se atreve a decir que el juicio de Dios no es justo. Y a través de la filosofía trata de convertir la justicia en un hecho relativo. La justicia para mí es una cosa y para otros puede ser injusto lo que para mí es justo. Y vuelve todo relativo. Nunca ha sido sabio el hecho de juzgar el juicio de Dios. Nadie puede juzgar a Dios. La palabra del Señor dice que ¿quién puede juzgar la mente de Dios? En Isaías 40. El tratar de juzgar a Dios, el tratar de decidir si el juicio de Dios es justo o no, es como aquel que pretende medir el agua con un metro. No se puede. Es como nosotros tratar la medida imperfecta del hombre, la medida imperfecta, con esa medida imperfecta, tratar de medir la justicia de Dios. Es una tontería, es una necedad. Solo lo hace un hombre natural, solo se le ocurre a una persona que no tiene temor de Dios, que no conoce la soberanía y la sabiduría de Dios. La medida de la justicia de Dios no es como la de nosotros. Su poder y soberanía no son entendibles por el hombre, y mucho menos sus maneras de obrar. En Isaías 55, del 8 al 9, dice que la palabra dice: mis pensamientos no son como tus pensamientos, dice el Señor, ni tus caminos como mis caminos. Dios habla de que los pensamientos de Dios son mucho más altos y sublimes que los pensamientos del hombre. Y los caminos de Dios no son los caminos de nosotros. Por eso, así como hace 8 días hablábamos de lo importante que es seguir ese camino, hablábamos del camino, ¿se acuerdan? Dice que el Salmo 25 dice: encamíname en tu senda, muéstrame tu camino, tus caminos, muéstrame la senda que debo seguir. ¿Por qué? Porque la senda de Dios
es diferente a la del hombre. Entonces por eso el hombre en su ignorancia empieza a pretender a establecer sus propias reglas para aplicar la justicia. En mis viajes en diferentes municipios de la región, tuve la oportunidad de estar en el municipio de Pueblo Rico, allí formando los intercesores y trabajando allí con los pastores en Pueblo Rico. Y Pueblo Rico, ustedes saben dónde queda, ¿cierto? Queda al norte de Risaralda. Y es un pueblo, es un municipio de mucha presencia indígena. Los Emberachamí están allí. Y entonces me cuenta la pastora, me contó una vez que uno de los indígenas de allí del pueblo, de uno de los resguardos, de una vereda, no era pues del casco urbano, no, sino de una vereda, me contó la pastora que ellos, los cabildos y los gobernadores indígenas, tienen sus propias leyes, sus propias reglas para juzgar. Entonces, cuando una persona es sorprendida en robo, la meten al calabozo, al cepo, no sé, no me acuerdo bien cómo se le dice, pero es algo así. Y cuando reincide le cortan una mano, cuando reincide, o sea, hacen cosas. Aún pueden aplicar el castigo de mutilación. Y una vez un indígena de estos, como yo les decía, un hombre era muy bebedor y maltrataba mucho a la mujer. Una señora se fue con los niños y lo dejó, se fue de Pueblo Rico y se fue, yo no sé, para otro pueblo. ¿Cómo les parece que el hombre, en su convicción indígena de las leyes indígenas, que son muy duros muchas veces en el castigo de la infidelidad de la mujer y todas estas cuestiones, igual ella, según dicen, ella no era infiel, no fue infiel, sino que simplemente se fue como donde la mamá? Entonces él fue y la trajo y le cortó, creo que fue una mano, un brazo, y que si se volvía a ir le cortaba otra parte. O sea, eso es justicia para ellos. Y lo mismo, ahora que está en moda esos congresos indígenas, como lo que llamaron en estos días ese evento del Yetaraguay. Yetaraguay, que era una palabra sagrada para indicar gobierno y autoridad. Y es como una pretensión del pueblo indígena en Colombia para que las leyes indígenas se establezcan por encima de las leyes del Estado. O sea que ya no va a ser un Estado soberano, único, con sus propias leyes, sino que va a ser un Estado ¿cómo se le decía eso? Sí, con ese pluralismo jurídico, en donde hay varias leyes que coexisten de diferentes etnias, culturas, y a mí me parece eso abominable. ¿Por qué me parece abominable? Porque las leyes de las comunidades ancestrales, indígenas y afrodescendientes, no todo lo que ellos aplican, no todo lo que ellos dicen realmente es bíblico. Eso está contra la palabra de Dios. Para ellos el Dios es la madre tierra, o sea que ya Colombia, ya por la Constitución que se estableció, donde dice que Colombia es una nación creyente, que tiene a Jesucristo como único Salvador, que tiene a Dios, el Dios de la Biblia, como el único Dios. Eso está dentro de la declaración de la Constitución de Colombia. Pero si se da la apertura a todo este pluralismo jurídico, eso implica cambiar la Constitución, y eso es lo que el gobierno no ha entendido, y eso es lo que mucha gente no está mirando. Llegar a cambiar la Constitución colombiana de que ya el único Dios verdadero no es el Dios de la Biblia, sino que cada uno puede determinar cuál es su Dios. Y eso es terrible, ¿cierto? Y lo mismo las leyes. Las leyes, como les decía, por allá en África había una práctica abominable que cogía a las niñas y les cortaban en su parte íntima una, ¿cómo se le dice? Una carnosidad en su parte íntima, como una circuncisión, que para que ellas no tuvieran deleite en la relación sexual. Y eso es una ley. En el África, creo que es no sé en qué parte de África, se me escapa en este momento. Sí, entonces eso es una ley. O sea, eso es la justicia que aplica el hombre. Cuando el hombre aplica su propia justicia, establece normas y leyes que son abominables a Dios y que atropellan totalmente a su prójimo.
Muchos han dicho que si Dios es justo, entonces ¿por qué permite que se mueran tantos niños en el África de hambre? Mire, Dios en la palabra es muy claro y dice que los pobres siempre estarán con nosotros. Los pobres existen por una razón y los pobres deben existir por una sola razón, para que los que tienen compartan, para que se dé la ley del dar y recibir. ¿Se dan cuenta? Ya si el otro es tacaño, ya es un problema, ya es otro problema. Pero por eso existen los pobres y los ricos, para que haya esa ley de dar y recibir. Las filosofías y los enfoques socialistas, comunistas y de otro tipo dicen que la pobreza no debe existir, que todos debemos ser iguales, pero cuando usted va y mira el sistema económico en Cuba, es todo un desastre. Los únicos que viven bien son Fidel y el hermano, de resto hay pura pobreza en Cuba. La gente para poder comer un bocadillo, ¿cierto? ¿Cuánto vale un bocadillo por allá? ¿Cuánto vale? No pueden. No pueden usar ni la playa, ni los hoteles, nada. A la gente, mire, la gente no entiende y la gente no ve como los modelos de lo que ha pasado en otros lugares y la gente piensa que cualquier cosa que traigan, cualquier modelo es bueno. Pero volviendo al asunto de que las personas para rechazar la palabra ponen como pretexto eso, que por qué los niños se mueren de hambre en el África. Yo le digo una cosa, si realmente una persona tuviera tanto interés por los niños de África que mueren de hambre, hace tiempo se hubiera ido al África a trabajar en las misiones en África. Hubiera vendido todo lo que tiene y se hubiera ido a trabajar con una ONG por allá, en el África, a ayudar a estos niños. En realidad no le importa a los niños de África, en realidad lo único que le importa es poder sacarle el cuerpo al Evangelio, poderle cerrar la puerta a Cristo, por un pretexto. Mire lo que yo encontré en la Escritura, y eso responde por qué los niños se mueren de hambre en África, y por qué Dios permite que en las catástrofes, que hayan desastres sobrenaturales, y que mueran tantos niños, y que mueran tantas personas, que aparentemente a la luz del hombre no merecían morir. Aquí está la respuesta. Vamos a Eclesiastés 4, del 2 al 3. Eclesiastés, capítulo 4, versículos del 2 al 3. ¿Ya lo encontraron? Yo lo tengo acá en esta versión. Dice: concluí que están mejor los que ya murieron que los que todavía están vivos, y que a los que nacieron muertos les fue mejor que a todos ellos, porque no tuvieron que ver todo el mal que se hace bajo el sol. Cuando nosotros pensamos que este mundo es el todo, entonces podríamos creer que Dios es injusto al llevarse la gente de este mundo. Que por qué se muere la gente, que por qué Dios tiene que hacer que la gente se muera. Mire, en realidad el reino de Dios es mejor que este mundo temporal. A la gente se le olvida que estamos aquí de paso. Entendamos algo, estamos aquí de paso. Este mundo es pasajero. Eclesiastés nos enseña que todo es vanidad. Todo por lo que uno se afana, por acumular riquezas, por vivir los placeres del mundo, por experimentar, por conocer, por esto y aquello, por tener propiedades, ropa de marca. Todo eso es vanidad. Quiere decir, la palabra vanidad significa lo que es de corta duración. Eso quiere decir la palabra vanidad. Lo que es de corta duración, lo que no permanece. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, si nuestra mirada está en la vanidad del mundo, entonces realmente diríamos, no, es que el que se muere le va mal, pero en realidad no es así. En realidad las moradas celestiales son mejor que el mundo caído que nosotros vemos en este momento. Eso no lo puede entender una persona de mentalidad natural, o sea, el hombre natural no puede entender esto. Porque para ellos el mundo termina cuando cada uno se muere. ¿Se acuerdan? Que más o menos la gente dice, no, el fin del mundo el fin del mundo es para el que se muere. Cada uno que se muere, ahí quedó el fin del mundo. Y eso no es cierto, porque hay una eternidad. Ahí mismo en Eclesiastés,
Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 dice la palabra en la versión Reina Valera, si no se me olvida, dice: Dios ha puesto en el hombre eternidad sin que el hombre alcance a comprenderlo. ¿Qué quiere decir de que le puso eternidad? Le dio un espíritu al hombre, puso dentro del hombre un espíritu cuando lo creó. Y eso significa que nosotros somos seres eternos. Por eso, cuando uno muere, no se le acaba el mundo. Ahí empieza una eternidad. Y por eso las personas deciden cómo vivir la eternidad, si vivirla en Cristo o vivirla en condenación eterna. Todas las personas somos seres que vamos a estar y a rendir cuentas a Dios en una eternidad. El malo piensa que con la maldad que hace está venciendo a Dios y a los poderes del bien, pero lo que no sabe es que aún Dios le permite hacer todo ese mal para que luego sea juzgado con justo juicio. Dios sabe quién es perverso. Hermanos, Dios sabe quién se va a arrepentir y quién no, porque Él todo lo sabe. Aún el perverso Dios lo deja que siga siendo perversión. Y la gente dice: pero ¿por qué Dios es tan injusto y Dios permite que este tipo viva y asesine y haga hasta para vender? Mire, todo Dios lo tiene establecido en sus propósitos perfectos y su soberanía perfecta. Dios todo lo tiene establecido. Aún el malo para el día malo, dice la Escritura. Dios todo lo tiene, como dice Chapulín, fríamente calculado. A Dios no se le escapa nada. A Dios nada le sorprende. Aún la muerte de sus justos, de sus santos, dice la palabra que es la estimada al Señor. Porque la muerte no es una maldición para el cristiano. La muerte es una manera de Dios llevarnos en su gloria, de hacernos pasar a su presencia. Amén. También algo que habla de la justicia. Muchos dicen: pero ¿por qué este Señor que es tan malo, tan torcido, es lleno de plata, y uno que trata de hacer lo bueno y uno se la pasa así como tan mal económicamente? Hay gente que dice: no, es que los cristianos viven mal, los cristianos viven arruinados, los cristianos se pasan muchas necesidades. Y uno ve la gente impía en el mundo que hacen sus fraudes y que hacen sus torcidos y mantienen con plata. ¿Por qué Dios es injusto? Así dice la gente necia. La gente que no conoce a Dios se atreve a decir eso. Salmo 73, del 1 al 20. Voy a leerlo en esta versión. Dice: el Señor me hizo entender. Este salmo lo escribió en el momento en que el salmista se encontraba con contradicciones, como confrontado. ¿Por qué a este le va bien y es malo? O sea, como cuando uno está en ese estado en el que uno no debe estar. ¿Se acuerda que la palabra dice que no debemos sentir envidia? Que la envidia es una obra de la carne. O sea, la envidia hace parte de las tinieblas. No debemos nosotros sentir envidia ni codiciar lo que tengan los demás. Y mira lo que dice acá la palabra: Dios es realmente bueno con Israel, bueno con los de corazón puro. Estuve a punto de tropezar y por poco me alejo el camino. Sentí envidia al ver que los arrogantes tenían éxito y los perversos se enriquecían. Vi que no tienen que luchar tanto para sobrevivir, están gordos y saludables. No pasan por dificultades como los demás ni sufren los problemas que a todos nos afectan comúnmente. Por eso la arrogancia es su collar y la violencia sus vestidos. Los ojos se les saltan de lo gordos que están. No pueden disimular las malas intenciones de su corazón. Se burlan de los demás y arrogantes amenazan con maldad y opresión. Con su boca se enfrentan al cielo y con su lengua dominan la tierra. Por eso la gente se hace y los alaba. En ellos no encuentran nada malo. Esos perversos dicen: ¿es que Dios se va a enterar? ¿Acaso el Dios Altísimo tiene entendimiento? Son perversos, sin embargo viven a sus anchas y cada vez se hacen más ricos, cada vez. Entonces, ¿qué gano teniendo buenos pensamientos? ¿Qué provecho saco con apartarme del pecado?
Es que sufro cada día y soy castigado cada mañana. Dios mío, si hubiera seguido hablando así, estaría traicionando a tu gente. Me esforcé por entender lo que sucedía, pero fue demasiado difícil para mí. Solo cuando fui al templo de Dios, entendí lo que le sucedía a los perversos. Se ve claramente que tú los has puesto al borde del peligro. Has hecho que fácilmente puedan caer y destruirse. El día menos pensado serán destruidos. Les sucederán cosas terribles y quedarán totalmente destruidos. Señor, ellos serán como los sueños que olvidamos tan pronto despertamos. Tú harás que desaparezcan como los monstruos de nuestras pesadillas. Ahí está la respuesta. Vinimos a entender por qué estos hombres tan malos andan en carros burbuja, último modelo, porque estos hombres tan malos les va tan bien y tienen tanto éxito supuestamente. Sin embargo, ¿cuál es el fin de ellos? Entonces, mire, cuando usted se enfoca en el reino, cuando usted se enfoca en la eternidad, cuando usted se enfoca en lo que verdaderamente va a suceder en el universo, el evento más importante del universo, la segunda venida del Señor Jesucristo, y que esto es provisional y que lo del reino es eterno, cuando usted se enfoca en eso y se sostiene en ello, usted ya no tiene en gran estima las cosas de este mundo. Y usted ya no tiene en gran estima o no le parece tan grave lo que hacen aquellos perversos, ni se incomoda por ello. Dios le dio a entender al salmista que ellos eran como la hierba. ¿Cómo es la hierba? La hierba nace y pronto se va marchitando, ¿cierto? Y se seca. La hierba es de corta duración. Dios asemeja al sistema de este mundo, Dios asemeja a las cosas de este mundo como la hierba, como vanidad. Entonces, sabiendo que la justicia del hombre es injusta, no es justicia realmente, inclusive hasta es una palabra mal aplicada, porque el hombre no es justo. Y sabiendo que el juicio de Dios sí es justo, la justicia de Dios se aplica sobre la tierra, hasta tanto la justicia del hombre cese. Mientras el hombre sea injusto, siempre estará supeditado a experimentar la justicia de Dios. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Ninguna persona puede pretender estar en pecado y no recibir castigo. ¿Se da cuenta? Entonces, siempre que haya injusticia, vendrá la justicia de Dios. Porque la injusticia llama justicia. Entonces, hay un punto, Dios me mostraba en la Escritura, y esta es la parte más importante de esta enseñanza. Dios me mostraba que hay un punto en donde la justicia de Dios se sacia, se tiene como su culminación, y la injusticia del hombre ¿cómo se le dice? La injusticia del hombre cesa o se quita. Hay unos que hablan del karma. ¿Se han escuchado acerca de eso del karma? No, que lo que usted haga lo tiene que pagar. Y es como una sentencia, es una maldición. Los que creen en el karma se automaldicen. Los que creen en el karma aceptan esa maldición, la del tal karma, como que no hay otra oportunidad. Usted en sus pecados y en sus asuntos ya no tiene esperanza, tiene que pagar por lo que hizo. Eso es la ley del karma. Y el error de la ley del karma, o la mentira del diablo, que se llama la ley del karma, que eso es una mentira del diablo, no contempla o no le interesa mostrar a la gente que sí hay un camino, que sí hay una posibilidad. Hay un punto donde el juicio de Dios se ejecuta en pleno y la injusticia del hombre es abolida o es expiada. ¿Saben en dónde? ¿Saben dónde se acaba todo este asunto? En la cruz de Cristo. En la cruz del Señor Jesucristo, en la muerte en la cruz. En esa muerte en el Calvario, la justicia de Dios se consumó y la injusticia del hombre fue expiada por su muerte. Acuérdese que nosotros hemos estudiado lo que significa la ofrenda,
que Jesús fue ofrenda en el sacrificio, se ofreció como cordero. Esa ofrenda hizo expiación. Vamos a Efesios capítulo 2, versículos 12, 13 y 16. ¿Cómo vamos hasta ahí? Efesios capítulo 2, versículos 12, 13 y 16. Mire, ese capítulo 2 de Efesios es poderoso, es tremendo. Porque es que la muerte de Jesús en la cruz no es un hecho histórico simplemente, no fue simplemente un acontecimiento, un evento. Partió la historia de la humanidad, trascendió el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Cambió por completo el curso del universo. Dice 12:13 y luego pasamos al 16. Recuerden que ustedes no tenían a Cristo, no eran ciudadanos de Israel, no tenían nada que ver con los pactos ni las promesas de Dios. Ustedes vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna esperanza. Pero ahora, unidos a Cristo, ya no están lejos de Dios, porque la muerte de Cristo los acercó a Dios. Entonces, mire, la muerte de Jesús en la cruz, un acto poderoso de reconciliación de Dios con los hombres. La justicia de Dios reñía con la injusticia de los hombres. Y solo hubo un punto donde realmente convergió todo, donde se resolvió el asunto legal. Era un problema legal. Como cuando usted comete un delito y a usted lo persigue la policía para que se haga efectivo el castigo, ¿sí o no? Así nos pasaba a todos. Nosotros vivíamos bajo el castigo y éramos perseguidos. La acusación del diablo, la justicia de Dios nos perseguía. Pero dice la palabra que en la cruz del Calvario, Jesús lo que hizo con su muerte fue reconciliar a todos los hombres con Dios. Los que estaban lejos los hace cercanos. Y dice el 16, Cristo murió en la cruz y con su muerte terminó la enemistad entre los pueblos. Hizo que todos estuvieran en paz con Dios y que fueran un solo cuerpo. Ahí fue donde apareció la iglesia. La muerte de Cristo dio origen a la iglesia cristiana. La muerte de Cristo dio origen a la iglesia. La iglesia no existía. Hasta la muerte de Cristo apareció la iglesia. ¿Sí sabía? Fue la muerte. No la iglesia católico romana ni la iglesia de los testigos de Jehová, no, le hablo de la iglesia verdadera. La iglesia que Jesús mismo dio a luz con su muerte en la cruz del Calvario. La iglesia verdadera. Entonces, ¿por qué había enemistad entre el hombre y Dios? Dice la palabra del Señor en el libro de Santiago capítulo 4, que nadie puede ser amigo, que todo el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Éramos enemigos de Dios. ¿Sí o no? Estábamos mereciendo la justicia. Pero la muerte en la cruz abolió la enemistad entre los hombres y Dios. No fue la muerte de cualquier hombre. Volvemos a retomar lo que hablamos hace 8 días. No fue la muerte de cualquier hombre. Mire, hay este personaje de la historia que vivió, le llamaron el libertador, todavía le llaman, Simón Bolívar, que porque hizo esto, aquello y que lideró varias batallas. Pero ningún hombre, ni como en esa película de Corazón Valiente, William Wallace, que fue un personaje histórico que sí existió de verdad, por ahí en Escocia, que libertó Escocia, la nación de Escocia del imperio inglés, fue francés, exacto. Y bueno, y tantos caudillos. Mire, en la historia de la humanidad han existido muchos caudillos, muchas personas que han dado su vida en batallas para traer libertad a pueblos, para traer, supuestamente, rescatar a muchos cautivos y a mucha gente de sistemas opresivos, de reyes, de monarquías, etcétera. Pero ninguna muerte de ninguna de esas personas podríamos nosotros decir que es comparable a la muerte de Jesús en la cruz. Ninguno de ellos tuvo la capacidad, en ninguno de ellos se manifestó el poder de Dios para redimir los pecados de los hombres. Ninguna muerte puede hacer expiación por los pecados de la humanidad como la muerte de Jesús.
Y fue tanto así que hasta los mismos fariseos lo reconocieron. Hechos capítulo 5, versículos 34 al 39. Hechos 5, del 34 al 39. Los discípulos estaban predicando la palabra y llegaron y los aprendieron. Los fariseos estaban supremamente enojados, estaban molestos, los religiosos de la época. Y los cogieron. Entonces los apóstoles dijeron que no iban a dejar de predicar, que si los soltaban, ellos iban a seguir predicando, que ellos iban a obedecer a Dios y no a los hombres. Entonces los sacerdotes se molestaron y se reunieron en un consejo. Y se levantó Gamaliel, el maestro Gamaliel, y le dijo a todos que tuvieran mucho cuidado. Y mire lo que dice, las palabras, lo que dice el maestro Gamaliel. Dice del 34 al 39. En la reunión estaba un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley y respetado por todo el pueblo. Él se puso de pie y pidió que retiraran por un momento a los apóstoles de la reunión, diciendo: Israelitas, tengan cuidado con lo que van a hacer a estos hombres. Recuerden lo que pasó con Teudas. Él decía que era un hombre muy importante y reunió 400 hombres. Sin embargo, a él lo mataron. Todos los que lo seguían se dispersaron y no pasó nada. Después un tal Judas vino de Galilea en la época del censo. Y él también reunió un buen número de seguidores. Con él sucedió lo mismo, lo mataron y sus seguidores se dispersaron. En este caso les aconsejo que se alejen de estos hombres y los dejen en paz. Si su plan es de parte de los hombres, fallará. Pero si es de parte de Dios, ustedes no podrán detenerlos y resultarán peleando contra Dios. Dese cuenta que Gamaliel discernía que esto era diferente. Se levantaron en la época de los discípulos, se levantaron muchos caudillos para rescatar, para salvar a Israel de la opresión romana. Acuérdense que el imperio romano obligaba a Israel a rendirle tributo, a adorar al César y todo este tipo de cosas. Entonces Israel estaba bajo un gobierno opresivo que era Roma. Ellos esperaban a un libertador, ellos esperaban al Mesías, pero ellos pensaban que el Mesías iba a descender con espada, que iba a matar a todos, que le iba a cortar la cabeza a Pilatos y que iba a acabar con todo y que los iba a liberar. Pero cuando vieron a Jesús totalmente en un enfoque, en una posición totalmente diferente, hablando del reino, hablando de que mi reino no es de este mundo, hablando de que para entrar en el reino es necesario nacer de nuevo, hablando tantas cosas, la gente empezaba a tildar de loco, empezaba a decir: este no sabe ni lo que dice. Y no le creyeron porque ellos estaban con su mente natural, esperando un caudillo, esperando a alguien que diera su vida por ellos y que los libertara de Roma. Pero mire que aún en la época de los apóstoles, ni siquiera este hombre que hablan acá, el tal, ¿cómo se llama? Teudas, ni Judas, pues no Judas Iscariote obviamente, y no otro Judas por allá. El mismo Barrabás, por ejemplo, que era un revolucionario, un revoltoso que se levantaba contra, bueno, entonces, ni siquiera la muerte de ellos podía ser expiación, pudo haber hecho expiación por los pecados de la humanidad como Jesús. Jesús no es un hombre cualquiera, no era un hombre cualquiera, no fue un hombre cualquiera y no es un hombre cualquiera definitivamente. Y hay algo que nosotros debemos entender, ya para concluir: Dios solo acepta la muerte y la sangre de su propio Hijo para reconciliarse con la humanidad. O sea, eso es un principio espiritual fuerte. Dios solo acepta la sangre y la muerte de su Hijo para reconciliarse con la humanidad. No más. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, porque Él es el único. No fue la muerte de cualquier hombre. Solo en Jesucristo la justicia de Dios fue consumada. Por eso en la cruz del Calvario Él dijo: consumado es. ¿Qué dijo? Padre, aplicaste en mí toda la justicia. Ahora vencí toda la injusticia. Vencí la muerte, vencí el pecado. En mí se reunió todo, dice el Señor. Cuando Él dice consumado es porque se resolvió todo este chicharrón, todo este problema del pecado, de la humanidad, de que estamos alejados de Dios. Todo esto se resolvió en la persona de Jesús, en su muerte. La justicia del hombre es una ofensa a Dios cuando se presenta con justificación.
las obras, dice la palabra en Isaías 64:6. Isaías 6 dice que las obras de los hombres son trapos de inmundicia ante el Señor. Todas vuestras justicias son trapos de inmundicia, dice el Señor. En la versión Reina Valera, en esta versión sí es más feo, en esta versión sí es más fuerte el término. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que ninguna persona con sus buenas obras o su justicia podría hacer cesar la justicia de Dios. El justo juicio sí existe. Y a esta ovejita que me dijo esta persona, que la justicia de Dios, que no existe el justo juicio, decía, que no existe el justo juicio, le decía esa persona a la ovejita en una discusión, que el justo juicio no existe. Yo digo, sí existe. El justo juicio le pertenece a Dios, amén. El justo juicio sí existe y se manifiesta en la persona de Jesús. Aquel que hable de que la justicia es relativa y que no existe una justicia plena y verdadera y absoluta, el que hable de eso es porque no conoce la justicia de Dios, es porque no ha entendido la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. De sí existe el justo juicio. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.